Vamos a ir un poco ahora ya que te conocemos un poco mejor, vamos a ir con la parte de folclore, un poco más. Te voy a hacer una serie de preguntas y bueno, quiero saber tu opinión, ¿no? Que al final tú estás bastante metida en ello, por lo que veo. Pero bueno, vamos a empezar un poco por lo básico. ¿Cuál es tu proceso para recopilar información? Porque al final son leyendas, ¿no? Muchas son de pueblos y tal. ¿Cómo te informas tú de todo esto? Pues la verdad es que como principal fuente, Internet. O sea, porque muchas veces tenemos como la idea de que, bueno, en Internet hay como un montón de cosas, de que sí que es verdad que puede haber como muchos textos que se hayan ido haciendo bola y pasando de una web a otra y al final sean falsos o cualquier cosa. Pero eso también pasa en los libros, que hace poquito, por ejemplo, investigando sobre el santo San Isidro, había un libro que era como muy serio y tal, como con un montón de referencias y fuentes, y había como un detallito de la reliquia del mantel de San Isidro que se sacaba de tal día, no sé qué, y yo investigando me dije, bueno, pues esto tengo que ir a verlo. Ahora estoy como a tope con lo de los santos y investigando todo eso, sigo ahí como en la bola, aunque ya el libro lo he sacado, yo sigo ahí dentro. Parte 2. Y, sí, y llamando, claro, llamando a la colegiata de San Isidro, a la otra colegiata en donde ponían el libro que estaba en mantel. Entonces me decían, pues no sabemos, no sé dónde has sacado esa información, pero aquí no tenemos dicho mantel, o eso no existe, o no sabemos, preguntaremos, no sé qué. O sea que muchas veces también en los libros tenemos como la creencia esa de que al ser un libro es como más Mm. seguro y también nos la pueden colar por ahí con algunos datos. Entonces, bueno, yo intento sacar info de todos los sitios donde puedo, principalmente, ya te digo, Internet, porque es como lo más accesible. Luego, aparte, tiro mucho también de bibliotecas. Me paso la vida en bibliotecas, mirando libros, que de ahí es donde me suelo apoyar más. Y luego, pues eso, sí que si es algo que tenga tiempo de hacerlo, sí que me gusta, pues como esto lo de San Isidro, coger y llamar o llamar al sitio, preguntar. Luego también en viajes, también siempre que puedo, eh, también informarme, preguntar si es en museos o de alguna cosa que me interese, ir también por ahí preguntando. Viajes es una cosa que in situ no puedo hacer tanto también por nivel de nuevo tiempo y economía, de investigar tan a pie o investigar tan de campo, pero sí que es una cosa que me gusta. Pero bueno, eso principalmente internet y libros. ¿Cómo de difícil lo ves? En el sentido de, al final, claro, si cualquier persona busca mitología griega, por ejemplo, va a tener grandes fuentes de información sobre mitología griega. En este caso, en lo local, en España, ¿lo ves sencillo o hay que rebuscar mucho? Sí que hay algunas cosas que igual se te quedan como algunos temas que igual se te quedan un poquito cortos, pero sí que es verdad que sigue habiendo como mucha documentación. Hay muchos escritores y folcloristas que han estado escribiendo sobre ello. Hace poquito estaba leyendo un libro de Caro Baroja que tiene un montón de estos temas de folclore, ritos, costumbres. Luego, por ejemplo, también hay algunas revistas que en internet se pueden encontrar todo el catálogo. Hay una que se llama Folklore, de hecho, creo que se llama así, tal cual, que tienen un sinfín de números de revistas desde al año Catapún y tocan un montón de estos temas. Luego también hay muchos podcasts. Hace poquito descubrí también otra revista que, ¿cómo se llamaba? Ah, la otra no me acuerdo, es que la he descubierto hace 2 días. Pero también son como unas revistas que se centran un poco en todos esos temas. Así que sí, si investigas bien y te gusta y sabes dónde mirar y a quién leer, sí que hay bastante documentación y mucha gente que se está encargando de mantener esto vivo y recoger estas tradiciones o ritos que muchas veces son familiares o orales y tal, y si no se acabarían perdiendo. Guay, guay. Pues antes de seguir un poco con las preguntas que tengo preparadas sobre este tema, ¿nos podrías contar un par de leyendas que a ti te gusten mucho, por ejemplo? De leyendas, O ritos o lo que sea, cualquier cosa de este rollo. bueno, igual eso soy un poco repetitiva porque tengo ya un hilo en Twitter y tal, pero uno de mis favoritos es la leyenda, o que está basado también como en una historia real, que es de la lobera de Llanes. Eh, que, bueno, todo el tema de los loberos me flipa, que es como, eran como personas que antaño en los pueblos las relacionaba mucho con los lobos, o sea, domesticaban casi a los lobos, iban al campo, se hacían amigos
o sea, estaban en contacto con ellos, aprendían con ellos y tenían mucha relación con estos animales. Y de hecho, muchos lo que hacían es que los educaban para amedrentar a la gente en las poblaciones, como que los azuzaban a los vecinos y tal, y por las noches a los rebaños, y a cambio ellos les decían a los vecinos, mira, yo os quito a los lobos si me dais o comida, o alojamiento, o dinero. Entonces eran un poco como la mafia italiana, pero con lobos. Y bueno, y una de ellas era Ana María de Llanes, que fue una chica que, bueno, sus padres murieron, me parece que era huérfana. Luego era la séptima hija, que esto es muy curioso, que en muchos sitios existe como la creencia de la maldición del séptimo hijo, o que ese séptimo hijo, mira, ahora estoy también leyendo para un viaje para Escocia, y se habla mucho también por allí de que los séptimos hijos tenían como una segunda visión que les servía para ver a las hadas o a los seres etéreos. Bueno, pues esta Ana María de Llanes, pues eso, era séptima hija y tal, y fue como de familia en familia, sufrió muchos abusos, y lo que hizo fue lanzarse al monte, y allí entabló también contacto con los lobos. Luego también tenía como contacto con otra mujer de otro pueblo que decían que era bruja. Y luego tuvo otra temporada que estuvo con unos pastores de vacas, unos vaqueiros, y estuvo viviendo con uno de ellos sin estar casados. Entonces, bueno, todo esto con las habladurías de la gente y tal, lo que hicieron en el pueblo fue que la denunciaron a la Inquisición. Entonces la detuvieron, y yo creo que lo que la salvó un poco fue confirmar ella y decir, sí, mira, o sea, soy bruja y hablo con los lobos y los lobos son demonios y que sí a todo lo que me digáis, pero estoy muy arrepentida y voy a ser una buena cristiana a partir de ahora. Y yo creo que por eso la soltaron, y dijo que nunca más volvería a entablar contacto con los lobos y tal, y sobrevivió por ello. Y luego hubo también como otros loberos interesantes, que había uno que se llamaba el tío Jerónimo, que me parece que era de Granada, que iba con sus dos hijos, que la gente decía que se transformaban en lobos y los hijos en lobeznos, y que luego no se volvió a saber de ellos. Decían que una vez que el padre se había muerto, que lo más probable es que los hijos, como no sabían volver como a su forma humana, se quedaron convertidos en lobeznos y vivieron en el monte. Y luego estaba Pere Torrent también, que es otro que la Inquisición lo pilló, y ese no tuvo tanta suerte como Ana María, y sí que se lo cargaron, lo ejecutaron en la horca. Pero bueno, es curioso también que las figuras estas de los loberos, incluso Carlos III creo que fue, como que los prohibió como estas figuras, estaban como muy así, como vigiladas por la Inquisición. Pero entonces esto, o sea, has dicho que era uno de los personajes de Granada. Era por toda la península ibérica. Sí, por ejemplo, esta era en Granada, sobre todo en zonas montañosas. La lobera, que es de Llanes, era del norte, y también se daba mucho por Francia. También hubo varios loberos y casos de estos en Francia. O sea, que sí que es algo que está, de alguna forma, basado en hechos reales, ¿no? Porque para que Sí, se expanda tanto. ¡Wow! Es sí, sí. increíble eso. ¡Qué No, chulo! Pero, o sea, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Época medieval o un poco antes? eh, pues no tanto, igual era siglo Ah, o sea, que ya, XVIII ya es tardecito. o incluso XIX. Me parece que hay algunos casos. Había uno, lo que pasa es que de este no me acuerdo mucho, pero hay hasta foto de uno de ellos, o sea que igual era el 19 o así. Mm, qué guay, qué guay. ¿Y de estos cómo supiste su existencia? Pues no recuerdo de dónde, o sea, pues esto leyendo, como leo Sí. tanto, pues al final acabas llegando a las cosas y dices, uy, esto qué curioso, voy a coger de aquí, voy a tirar del hilo, y de una cosa a otra, y vas por ahí. Y sabes, bueno, a ver, yo soy bastante fan de los lobos, y de hecho siempre digo que quiero traer a una bióloga experta en lobos, entonces ya estoy como muy de lo que me estás contando. Pero, claro, esta gente, los loberos, eh, estaban ocultos o de alguna forma se sabía quiénes eran y estaban ahí. ¿Sabes cómo funcionaba más o menos su sociedad? Porque me da la sensación de que es como una especie de... A ver, no tan así, pero como los vampiros, ¿no? Que sabes que están por ahí, se juntan entre ellos, pero no se mezclan. O quizás sí.
Yo esto no sé si contactarían entre ellos o no. Por ejemplo, Ana María, ya te digo, tenía como contacto con otra que decían que era bruja o no sé qué. Pero yo creo que la mayoría eran gente que era como un poco misántropa y prefería estar un poco más en el monte y tal, y por eso ya los tenían como un poquito de la gente de los pueblos, en plan este que es el rarito que anda por ahí más en el monte con las alimañas que entre las personas, ¿sabes? Y ya por ahí les tenían de que luego a la mínima los denunciaban. Entre eso y luego la historia esta que no sé si será verdad de que muchas veces hacían chantaje a la gente con lo de azuzarles a los lobos. Pero entre las poblaciones entre los vecinos sabían quiénes eran, claramente. Qué guay, qué guay. Yo, claro, yo cuando escucho esas historias digo, tío, tienen que hacer una serie de esto, una película. Una película, sí. Por favor. ¿Tienes algún otro tipo de leyenda o personas así? Porque hay una cosa que te quería preguntar y era sobre la veracidad del folclore, porque al final muchas historias se supone, o sea, sí que están basadas en hechos reales, ¿no? Que quizás se exageran con el tiempo o, por ejemplo, hace poco yo fui al Valderán y vi que había un gigante que vivía en una montaña, que la gente decía que medía súper alto, pero claro, yo estaba pensando en cuánto medía la gente de esa época y lo alto que podía ser él, y digo, pues es que a lo mejor el tío medía 1,85 y claro, los romanos que medían 1,50 le verían como un gigante, pero al final son historias que se van pasando de tiempo en tiempo y se decoran o se exageran. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Tienes alguna historia así que esté basada en hechos reales, pero que se haya ido como inundando un poco de magia, como la de los loberos? Sí, bueno, a ver, yo creo que también la magia y la gracia de todas estas cosas es esa fina línea entre la realidad, la ficción, el cómo se ha ido haciendo bola y la gente ha ido añadiendo sus cosas. A mí eso es lo que más me gusta, el no saber si es real o no. También tengo la creencia de que toda leyenda tiene como su posito de realidad. A veces es como más evidente y a veces hay como más pruebas de ello y otras veces menos. Por ejemplo, también hay otra historia que yo tengo en mi libro de efemérides, que es el caso de un médico que había en Cuenca que se llama Eugenio Torralba, bueno, se llamaba, que además es más o menos de la misma época, del siglo, bueno, este era anterior, este creo que era del siglo XV o así, y eso, era un médico que empezó a interesarse un poco o cuentan que empezó a interesarse como por las artes mágicas, la nigromancia, las cosas así oscuras, y aparte de eso, pues seguía ejerciendo de médico y curando gente, y, curó a no sé si era un franciscano o algo así, y este hombre, para agradecerle que le hubiese curado, le regaló al médico un duendecillo que se llamaba Zaquiel, creo. Y por lo visto ese duendecillo o demonio o geniecillo lo que hacía es que le daba como mucha sabiduría al médico, le iba contando todas las cosas, por lo visto también tenía como premoniciones y eso, le iba contando todo. Y el médico, en vez de callárselo, pues como era como que le gustaba mucho presumir y tal, pues iba por ahí a todo el mundo diciendo que tenía el geniecillo metido en casa y que le iba contando las cosas. Entonces, de nuevo, la gente lo que hizo fue denunciarle a la Inquisición. Y sí que es verdad que hay en la Biblioteca Nacional está el proceso inquisitorial de este señor, de este médico, que le estuvieron torturando y tal para sacarle toda la información, y ya el médico dijo, sí, pues es que tengo un genio, pero en realidad es un demonio, no sé qué. Otro igual que dijo, pero no volveré a invocarlo, no volveré a hablar con él. Y bueno, se cuenta que le metieron en prisión, y hay gente que dice que eso, que le dejaron salir con la condición de que no volviese a invocar al demonio ni volviese a tener tratos con él, y otros dicen que acabó muriendo en prisión. Pero los procesos inquisitoriales ahí están en los registros, entonces algo de verdad hay. También es que entonces creían, era como de las brujas, la brujería y todo esto, que los procesos están ahí, aunque sea algo un poco fantasioso, la gente creía en ello y tenía ese pocito de realidad. Hace poco yo fui a un tour de estos, a un free tour que te explicaban un poco de leyendas sobre Madrid y nos explicó que gente por brujería en la Inquisición ha muerto muy poca. O de hecho, o sea, creo que era una cifra bajísima. Ahora mismo no sabría decirte, pero yo, En España sí. yo pensaba que eran más de 100 fijo y no. Había que bajar más y mira que la Inquisición la tenemos como, pues eso, como una entidad que
que se cargaba a mucha gente, ¿no? Claro, al señor este, ¿de qué le acusaban? ¿De brujería? ¿O de qué Claro, exactamente? o de tratos con el demonio o cosas así, sí, supongo. Pero sí que es verdad que aquí en España tenemos así como lo de la Inquisición y aquí en España sí que es verdad que no, o sea, casi no ejecutaban a la gente por estas cosas. El tema de brujería y tal, las ejecuciones eran más en la zona de Alemania, estos sitios, en Noruega también hubo bastantes casos, Rumanía, por ahí. Qué guay, qué guay. Bueno, yo es que me podría tirar todo el día escuchándote contar leyendas y leyendas. ¿Tienes alguna más que quieras antes de continuar? ¿Alguna que te guste o alguna cosilla? ¿Algún Yo rito? también soy como muy, me encanta todo el tema de el mundo y la mitología vasca, todo lo que es del País Vasco, que es como una cosa eh, como con vida propia y como cultura propia, parece que un poco salido de no sé dónde. Mm. Pero todo eso me encanta, o sea, los dioses que hay allí, tipo, bueno, la clásica Mari, que es como una diosa de allí de la mitología vasca, que tiene como pareja Sugar, que es una serpiente. Luego también está el Basajaun, que es como que lo llaman el Yeti vasco, que es como un protector de los bosques, y dicen que es también como el artífice de la ganadería y que llevó la ganadería y como muchos tipos de inventos a los hombres. Eh, Luego también están los tipos de geniecillos que hay también por allí, como Eate, que es un genio como de las tormentas, del fuego, de todas esas cosas también de ahí del País Vasco me encanta. Además que estuve hace 2 años, igual ya, estoy deseando volver porque me encantó. Además es que allí el rollo que lleva la gente, el respeto, la reverencia, todo esto de la naturaleza, de la mitología, que lo siguen manteniendo vivo, me moló mucho. Qué guay. A mí es una cosa que me sorprende mucho que, bueno, yo que estoy intentando pues, un poco de investigar, ¿no? En la época sobre todo romana o prerromana, me sorprende la cantidad de mitología que hay en el norte de España y quizás según vas bajando, quizás eso se va un poco difuminando o se va quizás trasladando a la época un poco posmedieval, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Galicia o Asturias, siempre te vas a encontrar con duendes, pues eso, trasgos, habla de dragones, de brujas, tal. Pero, por ejemplo, si vas a Andalucía, ya se habla de otro tipo de otro tipo de criaturas, ¿no? Y de otro tipo de seres mitológicos. Yo te quería preguntar, tú bueno, que estudias bastante mitología y folclore, ¿no ves como una correlación siempre entre todas las culturas? Que dices tú, joder, es que esto podría ser tal personaje en la otra mitología. Por ejemplo, en Asturias creo que es en Asturias o por el norte, en Cantabria, hay un personaje que se llama el Noveru, que es un hombre que va en una nube y va con un sombrero de copa y tal. Siempre que lo buscas en internet, todo el mundo te pone la misma imagen de Odín. Y tú lees su descripción y dices, joder, es que es Odín. ¿No crees que hay como mucha relación y es como bonito ver encontrar similitudes entre diferentes culturas? Por los ritos que hemos dicho, lo de la primavera, en toda Mm, Europa. sí, 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 sí. Sí, es muy curioso porque, bueno, al final, claro, son cosas que se han ido pasando, se van pasando de cultura en cultura, de país en país y al final hay como muchos nexos comunes. Sí que hay cosas que igual dices, Buah, ¿esto cómo es posible? Por ejemplo, el tema de el clásico en la Biblia, lo del diluvio universal. Eh, Eso está como en casi todas las culturas, lo del diluvio, que dices, es algo que es una historia que ha pasado, realmente hubo en su día un diluvio como muy fuerte que, o sea, a veces son cosas que dices, buah, ¿cómo ha llegado a esta historia hasta aquí? O por ejemplo, el ejemplo que te he puesto antes, lo del séptimo hijo, que yo estaba buscando, o sea, encontrando cositas ahora, buscando cosas de Escocia, que dices tú allí en una isla en Escocia perdida, ¿cómo les ha llegado esta información? Pues eso sí, es muy curioso, pero hay como muchísimas similitudes. Luego lo que dices tú de los dioses, mira, con lo del santoral también, por ejemplo, hay muchos santos que te pones a investigar y dices, guau, es que la historia de este santo me recuerda mucho a la del dios no sé qué, pero también es normal por la sincretización del cristianismo y de las religiones paganas. O sea que al final siempre hay nexos. Pero sí, es muy curioso, incluso leyendas específicas, por ejemplo, en el santoral.
tengo una leyenda de uno de los santos que es no me acuerdo cómo se llamaba, San Cadón o San Cadós o algo así. Bueno, que es como la típica leyenda de alguien que construye o que quiere terminar de construir un puente en una noche y llega a un acuerdo con el diablo para que el diablo le ayude a construirlo y el diablo le dice que vale, pero a cambio de quedarse con la primera alma que pase por el puente. Y siempre suele ser como un gato o un animal, o sea, de que la persona consigue construir el puente en una noche o el acueducto. Me parece que en el de Segovia, el acueducto de Segovia tiene como una historia parecida con lo del demonio. Y eso, y siempre es como que quien ha construido el puente se busca el ingenio de decir, pues si te vas a quedar con un alma, pues pongo un gato o un animal, o que pase un ratón en vez de una persona. Y por ejemplo, ese detalle de esa leyenda está como en un montón de sitios, lo de las construcciones, y como ese ejemplo hay bastantes, Me muchísimos. parece súper interesante cómo se extiende, ¿no? La cultura y al final se acaba como adaptando al pueblo que llega. ¿A ti qué parte te gusta más del folclore? ¿Las leyendas, los ritos, la música? ¿Cuál es la parte que más disfrutas tú buscar? Uf, todo, yo creo. Es que, por ejemplo, lo que has comentado es que me gusta todo. Lo de los ritos me gusta mucho. El tema de las costumbres o pequeñas supersticiones, tipo, yo qué sé, el poner un clavo hacia arriba en una puerta para que esto no venga la tormenta, o estas pequeñas cositas que antes eran como muy hogareñas y familiares y se pasaban de que lo hacía la abuela o el abuelo y ya se quedó. Esas cositas me encantan, sobre todo eso, que tengan que ver con cosas así materiales y pequeños detalles, eso me mola mucho. Y bueno, el tema de leyendas en sí, ya te digo, mitología, es que todo me encanta. Pues mira, ya que comentas lo de los ritos, ¿crees que están bastante integrados en nuestra sociedad a día de hoy? Todo este tema de supersticiones o tradiciones que a lo mejor mucha gente las hace por costumbre, en plan, porque lo hace su padre, pero no sabe exactamente que se lleva haciendo siglos. ¿Crees que está bastante integrado o...? Depende también de las zonas. Hay zonas que, claro, si son más rurales o más de pueblos, sí que se siguen usando mucho. Lo que dices tú de, por ejemplo, también de la diferencia entre los pueblos, o sea, la mitología y tal del norte con el sur, también es que creo que, vamos, en el sur también hay como muchísimas leyendas y cosas, pero me da la impresión, no sé, igual también es cosa mía, de que en el norte, ya te digo, País Vasco, Galicia, Asturias, es como más cerrado, es como muy de ellos y todas estas cosas como que las valoran mucho, las conservan más eh, y sí que hacen por pasarla a los hijos. Pero sí, por ejemplo, aquí en Madrid también, en Madrid hay como quedan ya poquitas cosas de estas porque es como una ciudad, mucho barullo, hay como mucho cúmulo de gente que viene de 1000 sitios, o sea, quedan ya poquitas cosas castizas de Madrid que sean de aquí, entonces eso depende de las localizaciones, pero, pero sí que hay muchas cosas que nos siguen quedando y las hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, también, o sea, refiriendo de nuevo a mi santoral, esto es muy sobre todo en Cataluña y esas zonas, pero aquí alguna vez también se hace lo de cuando pierdes algo, hay un santo que es San Cucufato, que Sí. lo de San Cucufato, los cojones te ato, y es como poner como en un pañuelo 2 piedras, las atas, los cojones te ato hasta que encuentres lo que he perdido o algo así. Entonces, si has perdido algo, poner 2 piedras en un pañuelo, las atas, hasta que el santo decida que recuperarte lo que has perdido o volver a encontrarte los que has perdido, y entonces lo desatas de nuevo. Entonces, hay cosillas así que sí que se siguen haciendo. Claro, es que al final eh, hay cosas que están tan integradas que yo creo que ni nos damos cuenta. Y yo creo que pasa lo mismo con la religión cristiana, que al final lo mismo. Muchas festividades, como vienen de adaptaciones paganas, tampoco sabemos exactamente de dónde vienen. Simplemente las asumimos, ¿no? Y de hecho, te quería preguntar también si a raíz de esto crees que se está perdiendo el interés por el folclore. Quizás ahora, justo ahora, parece como que ha ido un poco para arriba, ¿no? Pero estos años atrás, ¿qué opinas de esto? No, desde luego es una cosa que es como que se está revalorizando muy, muy actualmente, como tú dices, porque años atrás no, o sea, como siempre, había gente que le interesaban estas cosas y tal,
pero no tanto, no era algo que interesase tanto así a nivel, por ejemplo, esto, leyendas y tal, que yo veo, por ejemplo, lo que has dicho tú de lo de la guía de curiosidades de Madrid o de cosas así de leyendas, eso antes igual ya no se hacía tanto. Pero sí, bueno, ahora se está llevando bastante más y al menos está bien eso, que ahora sí que se esté... ¿Por qué crees que es? Porque hay un montón de gente, y yo el primero, a mí me encanta el folclore de fuera, pero mucha gente le encanta, pues eso, la mitología nórdica, la mitología japonesa, griega, egipcia, que son como grandes mitologías, ¿no? Y apenas se interesan por la de su país. Apenas se interesan por el folclore, por las leyendas que se puede encontrar en su propio pueblo mismamente, si preguntas quizás a algún familiar o lo que sea. ¿Por qué crees que aquí no tenemos como ese afán o esas ganas de buscar nuestro propio folclore? A ver, yo creo que como todo, porque cuando tú estás igual en contacto con algo, lo ves todos los días, o es como que no le damos valor o no nos damos cuenta. Mira, justo esta mañana creo que ha sido que he visto un vídeo de estos en Instagram de un extranjero diciendo cosas que no entiendo de Madrid y salía el McDonald's de la Gran Vía, que no sé si sabes cuál Sí, es. lo ubico. Que el edificio es súper antiguo, súper bonito, realmente entras por dentro y parece una especie de palacete y hay un McDonald's. Y digo, ostras, yo a mí esto me pasó en Bélgica, que en Bélgica había edificios antiguos que dentro tenían un kebab y yo decía, pero qué horror esto, o sea, ¿cómo hacen esto? Y por ejemplo, lo del McDonald's de aquí de la Gambia no me había fijado nunca, digo, es verdad, es lo mismo. Pues con lo del folclore yo creo que pasa un poco lo mismo, que al final como es algo nuestro, no lo valoramos. Ahora sí que se está valorando más, pero sí que hasta ahora había como muy poco interés. Y por ejemplo, ahora que me he metido también en el tema de santos y tal, me he dado cuenta de todo esto con la religión, que la religión, el cristianismo, igual dentro de unos años también se revaloriza, que al fin y al cabo también es cultura, es leyenda, es folclore, es nuestro. Mm. Y eso sí que sigue siendo como un tema que no se toca, también porque aquí en España está como muy vinculado a lo político, la religión, es como muy de derechas, que hoy en día está como cosa si eres un católico o lo que sea, decirlo, pero a mí es una cosa que me flipa, o sea, y fíjate que me creaba también hasta animadversión, por esto mismo que te digo, porque está como muy politizado y lo tenemos asociado a como algo casposo y tal, pero es súper interesante y hay un montón de leyendas relacionadas, también de ritos y costumbres, y es como todo un mundo. Entonces, bueno, por esa parte lo entiendo que lo que antes pasaba con el folclore puede estar pasando ahora con el cristianismo y que bueno. Y pero, bueno, de todas formas, a la gente que nos gusta el folclore y las leyendas, solemos empezar casi más con las cosas de fuera que con lo nuestro. Yo también ya te digo que empecé con muchos libros de folclore o mitología o leyendas de Rusia, de hindúes, y al final, pues hasta que te das cuenta o alguien te muestra o acabas leyendo algo de aquí, dices, oye, pues esto es súper interesante y es nuestro y nadie me lo había contado. También es como igual, sobre todo antes, una falta de, nadie me había contado esto, yo no sabía que esto existía y estaba aquí. También yo creo que es, no sé qué opinarás tú, que es por el bombardeo constante de cultura que nos viene de fuera, que a mí me parece bien, o sea, a mí me gusta, como digo, pero es verdad que consumimos miles de películas, de series, de videojuegos, de otras mitologías y de otro folclore de otros países, y aquí, sin embargo, hay muy poco. De hecho, lo que hemos dicho antes, Urquijo a mí me parece un genio solo por lo que está consiguiendo a nivel divulgativo, y además que sus películas a mí me gustan mucho, que es lo que hay, pero a nivel divulgativo, digo, joder, es que ese es el camino a seguir. Es que yo creo que si haces eso, si acercas todo el folclore de una forma un poco más tirando a la cultura pop, pues eso, series, películas o las ilustraciones que haces tú y otros artistas, yo creo que entra bastante bien, porque al final es ponérselo delante a la población y decir, mirar, aquí tenéis esto que también es muy guay y encima es nuestro. Aquí hay contenido, ¿no? Pero hay un tema que tú ya has comentado que te iba a preguntar justo, que es precisamente si tú no tienes como cierto temor o si notas cierto prejuicio hablar de estos temas aquí en España. Porque tú cuando dices folclore español,
enseguida hay mucha gente a la que se le puede nublar la cabeza con uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Cultura de qué? ¿Folclore de qué? Me parece que está muy politizado, como dices tú, o al menos me da como esa sensación de decir, a ver si la gente se piensa que al decir folclore español solo me estoy refiriendo a la tauromaquia o al flamenco y no, o sea, no, en absoluto. ¿Tú qué, tú tienes, o sea, tú piensas que hay algún tipo de prejuicio a investigar un poco sobre esto por ello, porque está politizado? Quizás con el folclore no me pasa tanto, pero igual es porque como igual estoy como tan dentro y también sigo tanta gente y hablo con tanta gente como dentro del rollo, que igual ya no lo veo tan así. Depende también con quién hables y tal. Sí que, por ejemplo, la palabra simplemente español, hay mucha gente que le cuesta Sí. y a mí me costaba, o sea, simplemente decir o folclore patrio, patrio, el patriotismo, son palabrejas que es que cuánto daño nos ha hecho el fascismo aquí en Muchísimo. España, que cuesta mucho el sincretizar y decir, es que esto no tiene por qué estar politizado, no tiene nada que ver con tus creencias políticas, no, o sea, estamos hablando de que eso es nuestra cultura y es algo nuestro y hay que valorarlo y hay que quererlo. Eh, por eso yo ya, después de tanto tiempo con el tema, ya como que lo he asimilado y ya no lo veo tan así. Sí que ahora, como estoy empezando con lo del cristianismo y tal, a través de los santos, ya te digo que en este sentido sí que lo veo más. O yo misma a veces voy a compartir cosas y es como que pienso, uy, a ver si se van a pensar que soy creyente o algo así, digo, y luego lo pienso y digo, pero ¿qué más da? O sea, si fuese creyente o ¿qué problema habría? Entonces, en ese sentido sí que, pero porque es una cosa que estoy empezando, igual cuando esté también como muy metida adentro, también igual como que lo obvio. Pero con el folclore no me pasa tanto. También ya te digo, por eso, pues depende de las personas con las que lo hables. Bueno, yo la mayoría de gente que he visto que le gusta el folclore de aquí, la mayoría son del otro palo. O sea, quiero decir, no son en absoluto de derechas, ni fascistas, ni nada. Que seguro que habrá, porque habrá de todo tipo, ¿no? Y al final son gustos. Pero por lo menos la gente que me he encontrado yo no tienen nada que ver con ello, pero nada. Y además, a mí también es un miedo que me da lo que dices tú, porque a mí me gusta hablar, pues eso, en este podcast, un poco reivindicar eh, lo patrio, pero a la vez pienso, joder, es que la gente va a pensar que soy un, no sé, que soy un conservador y que me gusta también la tauromaquia y voy a la iglesia todos los domingos y estoy en contra del matrimonio, yo qué sé, cosas así. Y es como, a ver, separemos las cosas, ¿no? Yo creo. Pero bueno, yo creo que poco a poco es un prejuicio que se irá quitando. Porque si hay cada vez más gente, pues como tú, que lo va divulgando, la gente se va a dar cuenta de que simplemente son, pues eso, leyendas, folclore, ritos y que no hay que avergonzarse de ello. Porque también yo creo que la gente que está como muy enamorada de otras culturas, yo creo que es de forma superficial. Porque si conociesen de verdad cómo es, por ejemplo, por poner un ejemplo, la cultura japonesa medieval, por poner un ejemplo, o la cultura celta medieval, yo creo que mucha gente diría, ah, vale, quizás no es tan bonito como nosotros lo veíamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que está un poco manchado al final por todo esto que hemos comentado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, al pensar que está todo esto manchado y como ver cierto desinterés por lo que pueda ser o pueda, eh, ¿cómo decir? Bueno, crear prejuicios. No sé tú si eres creyente, si eres agnóstica o lo que eres, puedes decirlo si quieres, si no, no, eso como tú quieras. Yo te hago la pregunta y tú ya me la respondes como quieres. ¿Crees que se está perdiendo conexión con la naturaleza y que cada vez somos más cosmopolitas y no sé, o sea, es verdad que no todo es mágico, pero no sé, cuando tú vas al bosque y respiras allí, es totalmente diferente, ¿no? ¿Piensas que el humano pierde la conexión con la naturaleza? Em, de nuevo depende un poco de los sitios, porque, claro, yo como persona que vive aquí en Madrid, te digo, pues obviamente sí, hay mucha desconexión. Además, los espacios eh, están la mayoría muy mal organizados, que hay muchos sitios. Bueno, aquí en Madrid sí que hay bastantes zonas verdes, pero yo echo de menos más. O sea,
en la mayoría de ciudades el equilibrio entre eso, entre zonas verdes y asfalto está un poquito descompensado. Sí. Pero sí que en algunos otros sitios sigue habiendo mucho contacto con la naturaleza. Te digo, el norte, el País Vasco que estuve yo y me flipó la relación que tenían allí con todo, con las montañas, con cómo subían a las montañas. De hecho, tengo una anécdota precisamente hablando también de lo de Mari. Cuando subí yo, que subí a la montaña Lamboto, que es como la montaña sagrada, que es donde dicen que vive y reside Mari, pues allí a la que bajaba subía un padre con una niña que tendría, no sé, 6 o 7 años y me preguntaron, ¿qué tal está arriba? Está muy complicado de subir, porque era un día que hacía viento y les dije, no, arriba del todo está un poco complicado y tal, pero nada, se sube bien. Y me dijo el padre, me dijo, no, es que ya la niña tiene 7 años y he pensado que ya había que subirla a Lamboto, o sea, es como casi como algo ritual, me parece mucho. O sea que, bueno, dependiendo ya te digo, de las culturas y los lugares y las personas. Yo, por ejemplo, yo en cuanto puedo, cojo y me voy a la montaña y muchas veces hago allí vivac y me tengo que venir ya a la ciudad cuando tengo que comer porque no puedo cazar por allí un ciervo o algo, no me puedo estar alimentando varios días a moras. Claro. Si no me quedaría allí, o sea que depende es un poco de las personas, sí que hay como desconexión al fin y al cabo con todo lo digital, la tecnología, las ciudades, pero a las personas que nos sigue interesando contactar con la naturaleza, lo seguimos haciendo a nuestra manera. Mm. Bueno, sí, es verdad que depende de la zona. Generalizar quizás es un poco iluso. Así que, porque sí, es verdad que tú vas al norte y es lo que dices tú, es como que el norte de España tiene magia. Es como, tiene un aura que es maravilloso. Y quizás en el sur es lo mismo, pero no tan mágico, sino más religioso, pero no por eso deja de ser Sí. algo increíble, ¿no? ¿Tienes algo, ya para terminar este bloque del folclore, ¿tienes algún o alguna folclorista que quieras recomendar? ¿O alguna cosa sobre folclore que te apetezca? A ver, yo es que soy malísima para las cosas estas porque tengo la memoria chop. O sea, si no me lo dices antes de que te lo pase de apunte, ya te digo que. Pero si no, si no lo puedo poner yo luego después en postproducción. O sea, no te preocupes si. No, nada, mira, te cuento, por ejemplo, de Así que me acuerde, pero porque son los últimos que he leído, Caro Baroja, ¿Mm? que he leído de que tiene bastantes cosas sobre eso, folclore que ha ido recogiendo, sobre costumbres, ritos. Y, y bueno, lo último también que he estado leyendo, por el tema de que estoy planeando un viaje a Escocia, de Robert Kirk, creo que se llama, que es un señor que era, me parece que era cura o párroco de por allí, y se dedicó también a recoger por la zona un montón de ritos, costumbres y leyendas, todo relacionado con las hadas. Bueno, que allí se llaman fairies, que realmente no son las hadas de aquí, allí es como más, enfoca más como tipo elfos, espíritus como seres etéreos, engloba un poco todo eso. Y es bastante curioso todo lo que ha recogido. Vale, perfecto. Pues le estaré un ojillo.